Bueno chicos, vamos a empezar a ver la última parte del tema, que es la electrolisis. ¿Vale? La electrolisis es que cuando tenemos una reacción redox que no es espontánea, es decir, que su delta de E va a ser negativo, la reacción sí se puede dar, pero para que se dé, en lugar de producir electrones, vamos a tener que suministrarle electrones. ¿Vale? Entonces, vamos a tener que dar. Eso lo podemos hacer con una fuente externa, con otra pila, ¿vale? Entonces vamos a suministrar energía y se va a producir esa reacción. Esto es, si se dan cuenta, el fundamento, por ejemplo, de las pilas recargables o de las baterías de los móviles, que cuando se nos gastan, la enchufamos con el cargador, la enchufamos a la pared, le damos un potencial mayor que el que produce esa pila, y entonces lo que hace es que la reacción va a sentido contrario. Y todos esos productos que se habían gastado, todos esos reactivos que se habían gastado, ahora se recuperan, porque la reacción va a sentido contrario. ¿Vale? Eso nos daría, en principio podríamos utilizar entonces la batería del móvil eternamente, porque cada vez que se gasta se recuperaría. Lo que pasa es que después se producen otras reacciones secundarias que van haciendo que los productos se degeneren en otros productos y pocas oxidaciones y demás, y poco a poco se va perdiendo una parte en esos productos secundarios hasta que la pila ya deja de funcionar. ¿Vale? Pero en principio, pues, una pila puede producir pila, después cuando le damos una corriente eléctrica, es un proceso electrolítico en el que se recuperan otra vez los reactivos. ¿Vale? Por ejemplo, teníamos aquí el problema D, era este, ¿vale? En el que teníamos una pila en el que en el cátodo la plata se reducía a plata cero y el magnesio sólido se producía en magnesio más alto. ¿Vale? Pues ahora podemos coger y esa pila tiene un potencial de 3,7 voltios. Si yo le doy un potencial mayor, puede ocurrir que el magnesio en lugar de gastarse, como podría aquí, a ver, aquí el magnesio, que el sólido se gastaba, podemos formar magnesio sólido. O sea, vamos a hacer que estas reacciones vayan en contrario. Esta para aquí y esta para acá. ¿Vale? ¿Para qué se utiliza la electrolisis? Pues se utiliza para obtener metales a partir de las cargas de metales. O sea, tenemos que con electricidad vamos a conseguir que si tenemos una disolución, por ejemplo, de un cation del oro, pues se vaya a formar oro sólido y lo vamos a formar donde está el electrodo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, podemos coger una pieza, la metemos en la solución de oro y va a producir una corriente eléctrica. El oro de la solución se va a formar como oro sólido, formando entonces un recubrimiento de oro fino alrededor de ese metal. ¿Vale? Eso es lo que se llama galvanoplastia. El proceso consiste en recubrir un objeto metálico con una capa fina de otro metal. Así tenemos el zincado, por ejemplo, que es cuando cogemos y recubrimos con mi solución de zinc más 2 y se forma el zinc sólido. Cogemos una pieza y le ponemos zinc alrededor. Esto es lo que hacemos con las monedas en técnicas de laboratorio, y también lo hicimos en la semana científica, ¿vale? Recubrirlas de zinc, ¿vale? Ese proceso de la semana científica sí que es espontáneo, pero también se puede hacer en procesos electrolíticos, ¿vale? También están los cromados, plateados, dorados, cuando algo tiene un baño de oro, quiere decir que se le recubre de oro o de plata, ¿vale? Hay muchísimas aplicaciones. Otra también de ellas es para refinar metales. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí tenemos la mina de cobre, aquí ocurre esta reacción y la reducción ocurre esta otra. O sea, esta barra de metal de cobre se va a ir disolviendo, se va a ir convirtiendo en cobre más 2 y aquí el cobre más 2 vuelve otra vez a formarse. Podrán pensar, ¿y para qué vamos a descomponer el cobre para formar otra vez cobre? Porque en este proceso todas las impurezas que contenía esta barra de cobre se van a quedar en solución, con lo cual este cobre va a estar más puro, ¿vale? Aquí es lo que les comentaba antes, estamos haciendo un depósito de plata en este tenedor, es decir, esta barra de plata se va a disolver y después se va a formar aquí plata más en esta pieza metálica. Lo ideal es que evidentemente tiene que estar el tenedor totalmente sumergido para que
la plata se recubra por todo el tenedor y tendremos un tenedor con aspecto de tenedor de plata, aunque su núcleo sea de hierro, ¿vale? Si se dan cuenta, la única diferencia que hay entre una celda electrolítica y una pila es que en lo que es el ánodo de una pila es negativo y el cátodo es positivo. Sin embargo, se invierten esas polaridades en la celda electrolítica. Sin embargo, sigue siendo el ánodo oxidación y el cátodo reducción, ¿vale? Lo que cambia es la polaridad del ánodo y el cátodo, ¿vale? Esta electrolisis, ecuación de Faraday. Esto es lo que les voy a preguntar a ustedes en el lavado, ¿vale? Los problemas de aquí es lo que más van a caer, ¿vale? De hecho, vamos a hacer muchos más en el BGD, ¿vale? Pero esta ecuación es la que tengo que utilizar. Un electrón tiene una carga que es de 1,6 por llevar menos 19 coulombs. Si en lugar de un electrón tenemos un mol de electrones, o sea, 6,022 por llevar 23, el producto de ambas cosas nos va a dar 96.500 coulombs. Y eso es un Faraday. O sea, ¿qué es un Faraday? La carga de un mol de electrones, ¿vale? Con ese mol de electrones nosotros podemos reducir a un mol de átomos de un metal que sea monovalente. Por ejemplo, si tenemos un átomo de plata más, el catión plata más, se convierte en plata cero. Para convertir un catión plata más en plata cero, tenemos que darle un electrón. Pues, si en lugar de tener un átomo de plata, tenemos un mol de átomos, vamos a necesitar un mol de electrones. Entonces, ¿cómo sabemos cuántos mol de electrones? Pues cuando tengamos una carga de 96.500 coulombios, va a ser un mol de electrones, que es un Faraday. Entonces, un Faraday es capaz de reducir un mol de un metal que sea monovalente, o sea, que cuya valencia sea 1. En el caso de que la valencia sea 2, va a necesitar 2 electrones. Y por tanto, con un mol de electrones no vamos a tener suficiente para un mol de átomos, sino solamente para medio, porque cada átomo necesita 2 electrones, ¿vale? Si eso fuera 3, pues sería un tercio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que con un Faraday podemos hacer un equivalente del metal. ¿Qué es el equivalente? Pues, si la masa atómica era un mol, pues la dividimos por la valencia. La valencia es el número de electrones que intercambia. Por ejemplo, un mol si la valencia es 1, medio mol, 1 dividido entre 2 si la valencia es 2, un tercio si la valencia fuera 3. ¿Vale? Entonces la masa, un equivalente va a ser la masa atómica partido por la valencia. ¿Vale? Entonces un equivalente necesita 96.500 coulombios. Si tenemos tantos moles equivalentes, ¿vale? Pues va a necesitar una carga de Q. Esto es una regla de 3, entonces esto va a ser igual a un equivalente por Q partido entre 96.500. Con lo cual vamos a tener esta fórmula, que los moles equivalentes son la carga partida por 96.500. Como los moles equivalentes no es otra cosa sino la masa, o sea, si los moles eran la masa partido por la masa molecular o la masa atómica, pues los moles equivalentes son simplemente la masa partido por la masa equivalente. Y recuerden que la masa equivalente es la masa molecular o atómica es dividida por la valencia. O sea, lo único que tenemos aquí es un dividido por la valencia nuevo, ¿vale? Como la carga es intensidad que se mide en amperios, o sea, la carga se mide en coulombios, pero la intensidad en amperios por tiempo en segundos. Entonces yo puedo cambiar Q por I por T, ¿vale? Densidad por tiempo. Y si despejamos la masa tenemos esta fórmula, ¿vale? Esto va a seguir multiplicando, esto es I por T, tenemos esta fórmula de aquí, ¿vale? La masa equivalente, les recuerdo que es como la masa atómica partido por el número de electrones que intercambia la valencia. El número de electrones es la valencia, ¿vale? La valencia redox. Entonces tenemos estas fórmulas. Con estas fórmulas podemos hacer los problemas. Vale, yo les recomiendo que se sepa solamente esto. Bueno, los moles equivalentes son la carga partido por 96.500. Y después ustedes sacan la carga I por T. Ustedes deberían saber que los moles equivalentes son la masa partido por la masa equivalente, que la masa equivalente a su vez es la masa atómica partido por el número de electrones.
Pues con todo eso juegan. Esto es matemática pura, sustituir nada más, ¿vale? Y con todas estas fórmulas, que es la misma, ¿vale? Con estas fórmulas podrán hacer todos los problemas. Por ejemplo, se realiza la hidrólisis de una disolución de cloruro de hierro haciendo pasar una corriente de 10 amperios durante 3 horas. Vale, amperios, intensidad, 3 horas. Hay que pasarlo a segundos, o sea, serían 3 por 3600. Calcula la cantidad de hierro depositada en el cátodo. ¿Vale? Entonces tenemos el cloruro de hierro, en realidad lo que vas a tener es cloruro y hierro más 3. ¿Vale? Entonces el hierro más 3 va a pasar a hierro 0. Valencia 3. Aplicamos la fórmula. ¿Vale? Va a ser igual. Va a ser equivalente. Esta es la masa atómica del hierro. Dividido entre 3, pues son los electrones que intercambian. Intensidad 10 amperios y 3 por 3600 son las 3 horas pasadas a segundos. Dividimos por un Faraday y problema resuelto. 20,82 gramos. ¿Vale? Aquí lo mismo. Una corriente de 4 amperios circula durante 1 hora y 10 minutos. Esto hay que pasarlo a segundos. Tenemos intensidad, tenemos el tiempo. A través de 2 celdas electrolíticas que contienen respectivamente sulfato de cobre 2 y cloruro de aluminio. O sea, vamos a tener aquí 2 celdas diferentes. Una con sulfato de cobre 2 y otra con aluminio. Las reacciones se producen en el cátodo de ambas células. ¿Vale? Entonces, para la primera celda, el cobre más 2 se convierte en cobre 0. Número de oxidación, la valencia 2. El aluminio más 3 se convierte en aluminio 0. Valencia 3. Entonces, calcula los gramos de cobre y aluminio metálico que se depositan. Para el cobre, masa del cobre dividido entre 2 porque intercambia 2 electrones. Densidad son 4 amperios. 4200 es la hora y 10 minutos pasadas a segundo. Partido por un Faraday. ¿Vale? Entonces de cobre se depositan 5,53 gramos. De aluminio, la misma fórmula. Esta es la masa atómica de aluminio. Son 3 porque el aluminio intercambia 3 electrones. Pues densidad era la misma, 4 amperios, tiempo, ¿vale? 96.500. Siempre poner la fórmula antes, ¿vale? Hay que poner la fórmula antes de poner los datos. No se puede poner los datos directamente. Vale. Ahora, eso es lo más importante. Ahora vamos a hablar de unos procesos industriales, ¿vale? Que suele preguntar lo menos, pero por si acaso, ¿vale? La figura adjunta representa una celda para la obtención de cloro mediante electrólisis. Contesta las siguientes cuestiones. Escriba las reacciones que tienen lugar en el ánodo y en el cátodo. Señale cuál es la oxidación y cuál es la reducción, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos es que entra NaCl y sacamos cloro e hidrógeno, ¿vale? A ver. Entonces, los cloruros producen cloro, los protones producen hidrógeno, ¿vale? Evidentemente la oxidación, vale. La oxidación ocurre aquí en el ánodo, esto pasa de menos a cloro 0, se está oxidando. Sin embargo, el protón, que es más 1, baja hasta hidrógeno 0, por lo tanto se está reduciendo. ¿Vale? Vamos a dar para atrás. Pregunta C. La disolución inicial de cloruro sódico tiene un pH de 7. ¿Se produce modificación del pH durante la electrolisis? ¿Por qué? Vamos a ver, habíamos dicho que uno de los procesos que se utilizan, una de las semireacciones en la reducción, es que los protones se convierten en hidrógeno. Es decir, desaparecen protones. ¿Vale? Si desaparecen protones, el pH va a ser menos ácido y va a aumentar. ¿Vale? Entonces vamos a tener que el pH va aumentando. ¿Vale? Vuelvo para atrás y la última preguntita. Dice, ¿por qué se obtiene hidrógeno en lugar de sodio metálico? Vale, pues, ¿por qué se obtiene el hidrógeno? Porque el hidrógeno tiene más tendencia a reducirse que el sodio. ¿Vale?
el potencial de reducción de sodio del hidrógeno es mayor que el del sodio. Entonces va a preferir que se reduzca los protones al hidrógeno que no el sodio. ¿Vale? Simplemente eso, el sodio es negativo. Aquí tenemos entonces ahora otro que es la hidrólisis del cloruro de sodio. Si bien este proceso del sodio más el cloro para formar cloruro de sodio es una reacción espontánea, el proceso inverso, en el que el cloruro de sodio se convierte en sodio y cloro, no va a ser espontánea. Por lo tanto, se puede producir, pero aplicándole una corriente eléctrica. ¿Vale? Si lo hacemos al revés, vamos a ver que sale negativo el potencial, evidentemente, porque no es espontáneo, y necesita una corriente de 4,07 como mínimo. O sea, tenemos que dar una corriente superior para que la reacción vaya en sentido contrario. Más de 4,07 voltios. Un potencial mayor que eso. ¿Vale? Entonces, si aplicamos un potencial mayor, la reacción va a dar lugar. El proceso que se forma industrialmente es este, ¿vale? Aquí tienes el ánodo, el cátodo, hierro fundido, ¿vale? Se forma por aquí el cloro que se va extrayendo y demás, ¿vale? Lo cual da mucha importancia. Este, sin embargo, sí que me interesa explicarlo mejor, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos una superficie metálica, ¿vale? El hierro se convierte en hierro más 2, o sea, el hierro pasa de 0 a más 2, se está oxidando, se oxida el hierro, ¿vale? Formando primero compuesto de hierro más 2, que después se van a terminar convirtiendo en hierro más 3. ¿Qué ocurre? Que el metal empieza a desgastarse, se va convirtiendo en hierro más 2, el óxido después se lo puede llevar el agua o el aire, ¿vale? Es mucho más blando y por tanto se van creando pequeñas grietas, pequeños agujeros en el metal, haciendo que lo que nosotros conocemos como que se oxida. Se hacen huecos con típico óxido rojo y se va desgastando, se va deteriorando, haciendo que cada vez sea menos resistente. ¿Vale? Entonces se forman estos hierros, y lo que ocurre es se reduce porque tenemos presente el oxígeno, ¿vale? La reducción es con el oxígeno. Entonces el oxígeno es un oxidante, ¿vale? ¿Cómo podemos evitar eso? Pues fácil, igual que pasaba antes con el sodio y el hidrógeno. ¿Cómo conseguimos que no se oxide el hierro? Pues poniéndole un metal que tenga más tendencia a oxidarse que el hierro. Por ejemplo, el magnesio. Entonces, si yo en la tubería esta de acero le pongo un trozo de magnesio, esto también se utiliza, por ejemplo, en los cantadores de agua. ¿Vale? En los termos eléctricos lleva un ánodo, lleva una pieza de magnesio que es lo que hace actuando como mártir. Es decir, para que no se estropee el metal, se estropea ella. Entonces la superficie esta de magnesio se va a ir oxidando con más facilidad, pero mientras esté ahí, mientras tengamos la pieza de magnesio, el hierro no se va a oxidar. También se utiliza incluso en las estructuras metálicas como en los techos de pabellones y demás. Van a ver por una esquina o en sitios colocados estratégicamente unas barras verticales que son barras de magnesio, ¿vale? Entonces eso hay que cada cierto tiempo hay que cambiarlas porque se van a ir oxidando, pero mientras se oxiden ellas no se oxida el hierro, ¿vale? Porque tiene mayor tendencia a oxidarse, ¿vale? Y con esto terminamos el curso segundo bachillerato, lo que es la teoría. Seguiremos en el BGD haciendo problemas y repasando todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Pues nada, bueno chicos,